Hola, buenos días por acá, son las exactamente 6:33 de la mañana. ¿Por qué hago esto? Porque nuestro invitado a esta hora, entiendo, usted está en Japón, ¿verdad? Exactamente, estoy aquí en Tokio, me pillaron por acá en un viaje con Chinca Management. Lo que estamos haciendo, estamos preparando uno de los productos que nosotros tenemos. Aprovechame, permíteme pasar Adelante. este aviso. Uno de los productos que nosotros tenemos es el Lean Japan Tour, que le llamamos, es decir, un viaje de aprendizaje a Japón, donde es el origen del modelo que nosotros promovemos, el modelo Lean Management basado en el sistema de producción Toyota. Entonces traemos a empresas para que conozcan de verdad y en vivo y en directo verdaderos casos de éxito de empresas que por 40 años, digamos, han implementado este modelo y puedan sacar sus conclusiones y volver a sus países e implementarlo para mejorar la productividad y las condiciones laborales de las personas. Gustavo, hay mucha diferencia respecto de los modelos que tenemos en nuestro país comparados con Japón, y eso es uno. Y la segunda pregunta, esto de que hay que ser efectivos en el trabajo, ¿cuál de los modelos es más efectivo en esa línea? Mira, en ese sentido, uno no implica o uno no elimina o anula el otro, ¿ya? Son ambos, y esa es la gracia de este modelo. O sea, una de las cosas que más importante es, y la gran diferencia es y que lo dicen acá los japoneses, es que en general nosotros tendemos a buscar herramientas, la bala de plata que se llama, que nos solucione los problemas. Y la bala de plata está en la actitud de las personas, no está en ninguna herramienta ni en ninguna metodología. Tú, y yendo al tema de la entrevista, para tú generar o ser capaz de trabajar con diversidad en las organizaciones, primero lo que tienes que hacer es reconocer que existe esta diversidad, ¿ya? Claro. Y tener conciencia del otro, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa que yo trabajo para un cliente, ¿ya? Y ese cliente es al que yo tengo que servir, y por lo tanto yo como empresa, yo como líder, porque al final las empresas, ¿qué son? Las empresas son un conjunto de infraestructura, personas y procesos. Y por lo tanto, yo como empresa, yo como líder de esta organización, tengo que preocuparme de ponerme en el lugar del otro y ver qué es lo que necesita mi gente para hacer bien su trabajo. O sea, y Claro, de hecho este sí. modelo surge en uno de los países menos diversos del mundo. Si tú piensas que la población en Japón, más del 98% son originarios japoneses, cosa que pasa absolutamente lo contrario en nuestros países latinoamericanos. Claro, Gustavo, este tema, aunque poco a poco se ha ido entendiendo el sentido de esto de bajar la cantidad de horas laborales en nuestro país, con una nueva ley que se está discutiendo y está ya a Ujú. punto de hacerse efectiva. Ahí también se involucra la cantidad de tiempo que uno dispone en la empresa para hacerla más productiva. Absolutamente, sí. A ver, nosotros en Chile trabajamos mucho y trabajamos mal. Y eso es un reconocimiento de la OCDE. ¿Ya? Trabajamos muchas horas y producimos muy poco en esas muchas horas que nosotros trabajamos. Entonces ahora el desafío para las organizaciones es cómo yo voy a producir lo mismo con menos horas. ¿Ya? Y eso no significa, no significa que vas a tener que contratar más personas y encarecer tus costos, sino que todo lo contrario, significa que vas a tener que revisar los procesos y vas a tener que pensar cómo hacerlo distinto lo que hacía antes. Eh, claro, es un tema, pero yo creo que también hay un tema de costumbre, porque Sí. evidentemente esta línea y la innovación que se va a generar con la ley establece que va a ser un proceso paulatino. De aquí en años más se aplicaría totalmente el 100% lo que consideran rebaja de la cantidad de horas. Bueno, parte de la importancia de que los cambios queden es que los cambios sean paulatinos. Cuando nosotros buscamos muchas veces la innovación, un cambio brusco, es cuando se produce el rechazo a este cambio.
Entonces, tú para poder adaptarte al cambio, este cambio tiene que ser paulatino, y por eso yo encuentro que una de las cosas buenas que tiene esta ley es que es lo paulatino que es su implementación. O sea, vamos a reducir una hora durante los próximos 2 años, me parece, después otra hora, y después vamos, en un plazo de 5 años, vamos a llegar a las 40 horas. Entonces, las empresas van a tener tiempo para poder adaptarse a la nueva forma de ejecutar sus procesos. Gustavo, y esto de posibilidades, y que entiendo que se puede, con acuerdo ahora, sin que haya ley, de acotar el trabajo hasta el día jueves, aumentando las cantidades diarias. Es que mira, a ver, en general yo creo que uno de los errores de nuestro modelo de gestión es que nosotros nos preocupamos de controlar horas. Y no nosotros no deberíamos preocuparnos de controlar horas, nosotros deberíamos preocuparnos de controlar resultados. Si yo puedo hacer la misma tarea en menos tiempo, ¿por qué me voy a estar preocupando del tiempo y no de la tarea? ¿Te fijas? Entonces, obviamente hay empresas que son distintas, que son la empresa de servicios, de atención al cliente, pero es que ahí también nos vamos a tener que acostumbrar de que a lo mejor no vamos a tener un horario extendido en el mall de 10 de la mañana a 10 de la noche, sino que vamos a tener un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, y vamos a tener que hacer las cosas en ese menor tiempo. Vamos a tener más tiempo libre y por lo tanto vamos a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Ojo que también esa mejor calidad de vida es un pelito más cara, ¿eh? Ya yo creo que ahí hay un warning que hay que levantar, de que generalmente, y se ha estudiado, las horas de ocio son horas en que las personas gastan más que las horas laborales. Entonces yo siempre que converso este tema, levanto ahí una banderita de advertencia: cuidado con el endeudamiento, cuidado con los gastos de la familia, porque vamos a tender a gastar más cuando tengamos más horas libres. Y eso es evidente, los fines de semana largos, los días de descanso, los servicios y el turismo están muy contentos porque la gente tiende a salir, y obviamente ahí hay un gasto que si no está bien orientado en el presupuesto anual puede gatillar en problemas finalmente. Exactamente, sí, hay industrias que se van a ver beneficiadas, la industria del ocio que le llamamos, que de repente mal entendemos el concepto ocio, pero ocio son las horas de descanso que nosotros necesitamos tener como personas, ¿sí? Incluso las máquinas necesitan descanso. Entonces el mercado del ocio se va a ver bastante beneficiado con esta reducción de las horas laborales. Estaba revisando parte del documento, Gustavo, respecto de esta fórmula de poder adecuar la empresa a las personas. Pareciera que es una situación imposible, porque alguien dice, no, pues tú vas a trabajar a la empresa, y es la empresa la que marca las reglas, recuerdo a las exigencias que ellos necesiten suplir. Pero este método aparentemente es todo lo contrario, ¿verdad? Mira, ahí hay un tema que, como te decían antes, lo importante acá es la parte cultural, ¿ya? Y hay dos valores que son súper importantes en este modelo. Uno que es la disciplina y lo otro que es el respeto, ¿ya? Yo necesito contratar gente inteligente en mi organización, y que esa inteligencia le permita entender de que trabajando con disciplina y trabajando con respeto va a tener un mejor trabajo, ¿ya? Como te decía al principio, también la diversidad hay que reconocerla, ¿ya? Y ese reconocimiento de la diversidad me obliga a algo que pareciera totalmente opuesto, a estandarizar. Entonces mis procesos en las organizaciones tienen que estar estandarizados. Entonces ahí viene el rol del líder que te decía también al principio. ¿Cuál es el rol del líder? El rol del líder no es dar instrucciones, sino que el rol del líder es preocuparse de que las personas cumplan con ese estándar. Y si no cumplen con ese estándar, indagar cuáles son las razones por las cuales no cumple con ese estándar y resolver esas razones. Porque un líder lo que tiene que hacer es ponerse a disposición de su gente para entregarle todo lo que esa persona necesita para hacer bien su trabajo. Y hacer bien su trabajo significa cumplir con el estándar. No hay que chequear que el trabajo esté bien hecho,
sino que hay que chequear que las personas hagan lo que está definido que tienen que hacer. Y si no lo hacen, ver cuál es el motivo por lo cual no lo hacen. Y así, a partir de esta diversidad, porque siempre hemos sido diversos. Ya yo tengo ya 60 años y en los 90, cuando empecé a trabajar, éramos diversos. Lo que pasa es que no lo reconocíamos. Hoy día hay un reconocimiento de esa diversidad, hay una aceptación de esa diversidad y por lo tanto, como parte de la aceptación de esta diversidad, tenemos que reconocer de que no todos somos iguales. Y vamos a reaccionar de forma distinta ante un mismo evento, ante un mismo situación en que yo me enfrento, y por lo tanto yo lo que tengo que hacer es entrenar a mi gente para que siempre reaccione de la misma forma, ¿ya? Claro, Y así, claro. Entiendo, Gustavo. a partir de esta diversidad, sí, sí, perdón, dale. Lo que iba a contar era, Gustavo, que desde años atrás y ya entrando a una actualización respecto de la relación trabajador-empresa, se ha hecho mucho foco en también la diferenciación de género y también de personas que están en situación de discapacidad y donde incluso hay una ley que pocos cumplen, y particularmente los servicios públicos, de tener un número determinado de personas en situación de discapacidad integrando el plantel de trabajadores. Sí, mira, ahí también hay que tener cuidado con eso, porque cuando yo fijo cuotas, de alguna forma estoy sacrificando desempeño. Porque no siempre voy a estar eligiendo a los mejores, sino que voy a estar eligiendo a los más adecuados. Para cumplir la ley. Entonces, para cumplir con la ley, exactamente. ¿Te fijas? O sea, me pasó el caso de una empresa donde ellos tenían definido 50 y 50, 50% hombres, 50% mujeres, y estaba con un gerente que tenía 4 hombres a su cargo. Y me decía, ¿y qué? ¿Los voy a despedir para tener que para poder contratar más mujeres y cumplir con la regla de 50 y 50? Entonces, ¿cuál fue la solución que encontró? Dado que las personas le estaban entregando un buen desempeño, crear cargos nuevos. Y eso no siempre significa buena utilización de los recursos, porque a lo mejor te estás sobredotando para cumplir con una ley. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que tomar esta ley, tengo que analizarla bien y tengo que hacer que la empresa se adecúe en forma eficiente y efectiva para cumplir por ejemplo, con las cuotas y asumir ese menor desempeño. Perfecto. Bueno, me imagino que esta experiencia en Japón, en estos países, es tremendamente importante, Gustavo, y permite traer un bagaje interesante para también ir analizando y ver la fórmula de que en países como Sudamérica y particularmente en Chile también haya una dinámica, aunque cueste de pronto. Mira, sí, lo importante cuando uno se compara, yo siempre recomiendo salir del error de comparar solamente el qué, ¿ya? Sino que lo importante es compararnos el cómo. Porque el qué es el resultado, pero el resultado es consecuencia de cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, a ver, en una empresa te pueden decir, oye, yo quiero que, no sé, hacerlo de tal forma porque lo vi en otra empresa. Sí, pero ¿cuál era la situación de esa otra empresa? ¿Cuál era la cultura de esa otra empresa? La realidad. La realidad, cuando vayamos a hacer una comparación, no solamente nos quedemos en comparar el qué, sino que también comparemos el cómo lo hacen, cómo lo lograron, cuál es el entorno, cuál es el producto, cuál es el servicio, cuál es la cultura, cuál es la historia que tiene esa empresa. Y ahí vamos a hacer una muy buena comparación y vamos a obtener aprendizajes que no es un copy-paste, no es copiar y pegar, sino que es adopto ese aprendizaje y lo adapto a la realidad de mi organización. Ese concepto es muy importante acá en el Japón. No es copiar, pegar, sino que es adoptar y adaptar. Finalmente, Gustavo, la pandemia que nos tuvo 2 años totalmente aislados, dejó enseñanzas. En lo laboral también hay experiencias y me imagino que son interesantes de analizar y ver cómo se proyectan de aquí en más, ¿o no?
Sí, una de las enseñanzas importantes que nos dejó la pandemia es lo que es parte de importante este modelo también del Lean Management, que lo que es la gestión visual. Ya, acuérdate que nos marcaban el piso donde pararnos, nos marcaban con flechitas por donde transitar, y eso tú lo ves acá en Japón y existe en el día a día, en lo cotidiano. Ya nosotros ya vamos al centro de las ciudades y donde había una flecha que marcaba el sentido del flujo de las personas, y esa flecha ya no está. ¿Te fijas? Acá la pandemia todavía está, o sea, de hecho yo salgo a la calle y tengo que andar con mascarilla. El 95% de las personas andan con mascarilla todavía acá en el transporte público o en lugares públicos, ¿te fijas? Entonces, Claro. a nosotros en Latinoamérica como que de repente ya se nos olvidó que existe una pandemia, pero la pandemia todavía está. Acá todavía toman digamos, cuidado. Las visitas a las empresas las tenemos que hacer también con mascarilla y siguiendo los protocolos anti-COVID que vivimos en nuestro momento más álgido de la pandemia. Interesante este último punto que nos plantea Gustavo, porque conversaba con personas que están aquí en el continente, en Colombia. Me decía, aquí en Colombia no existe el COVID, no hay ninguna regla, no hay ninguna medida, ni mucho menos te van a llamar para que te vayas a vacunar. Aquí ya eso pasó y están viviendo el futuro. Pareciera que hay realidades distintas a lo largo del mundo hoy día sobre el tema de la pandemia. Hay formas distintas de enfrentarlo. De hecho, acá en Japón hay alrededor de un poquito más de 1 millón de contagiados en estos momentos de COVID, ¿ya? Lo que pasa es que las vacunas han hecho su trabajo. O sea, yo me contagié al final de la pandemia en enero de este año, y fue un resfrío, pero no, Claro. mis hijos se resfriaron al principio de la pandemia y fue bastante más que un resfrío. Entonces hay que reconocer de que a pesar de que hay un movimiento antivacunas, las vacunas funcionan y han demostrado tener éxito. O sea, hoy día el COVID sigue existiendo, una enfermedad, pero no una enfermedad mortal como lo era en 2020. Así es. Gustavo, ha sido un agrado poder conocer y ir tomando conocimiento de estas ideas, de estos pilotos que se están implementando y que ustedes están conociendo de primera fuente. Muchas gracias y buenos días para ustedes. Y lo despertamos temprano. No, estoy con jet lag todavía, así que me desperté como a las 5 de la mañana, hace 4 o 5 de la mañana. Es lejos, no sé si Japón está lejos, nosotros estamos lejos, pero son 32 horas de vuelo que no es, ¿cómo se llama?, simple de llevar, pero bien, acá estamos para aprender y ojalá nos podamos juntar a mi regreso a Chile y contarles cómo fue la experiencia, cuáles fueron las empresas que visitamos. Bueno, ya tenemos tú sabes que los japoneses son bien ordenados y por lo tanto tenemos un programa al minuto, a las 14:58 tenemos que tomar este tren para tal parte. Así que a mi regreso a Chile nos podemos juntar de nuevo y les cuento algunas experiencias que vivimos por acá. Muy bien, Te Gustavo. agradezco mucho por este espacio. No, al contrario, acá en la Araucanía, en el sur de Chile, todo lo que significa conocimiento es interesante, más para un canal universitario como el nuestro. Así que un gran abrazo, Gustavo, que le vaya muy bien. Listo, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes para ustedes. Chao, chao.